1908, Muelle di Beni y Puente de San Antón. El llamado arrabal di Beni fue posteriormente conocido como Achuri, y su nombre quedó para designar solamente la orilla del río. Se aprecia en la imagen actual la desaparición de la doble rampa del muelle, la reedificación del puente después de la voladura del antiguo en 1937, la casa cuna y las escuelas de García Rivero. ...1875... Muelles de la Ribera y de la Merced. Los muelles de la Ribera tuvieron gran actividad portuaria en los siglos pasados. En sus edificios se asentaron los principales almacenes y despachos de la villa. En la fotografía antigua se observa el primitivo puente de madera sobre pilas de mampostería que existió a la altura de la Merced. ...1923... Muelle de Arriaga. Es el último tramo de los muelles de la Ribera. En ellos hubo gran actividad apoyada por grúas, primero manuales y luego de vapor. En esta área de muelles suelen ubicarse en la actualidad pabellones temporales de exposiciones y fiestas. ...1928... Muelle del Arenal. Se encuentra aguas abajo, a continuación del puente del Arenal, al lado del paseo y jardines del Arenal que, según cuentan, disponía de cerca de 300 árboles corpulentos, jardines y estanques. La actividad portuaria desapareció de estos muelles unos años antes de que lo hiciera el ferrocarril de Portugalete. Hoy la zona se ha convertido en un agradable paseo. ...1918... Muelle de Ripa. En este muelle se encontraban las compañías y almacenes de madera y también albergaba el tráfico de carbón y mineral de las minas de Oyargan. Desprovisto de las antiguas grúas y liberado recientemente del ferrocarril, ahora es un paseo tranquilo que se extiende hasta el Museo Marítimo. Alrededor de 1900, muelles de Sendeja y del Arenal. Estos muelles son el inicio del llamado puerto de Bilbao. Formaban parte del ancho meandro que dibujaba la ría antes de su encauzamiento. Se ven en ellos los tinglados para apoyo de las actividades portuarias. En la fotografía actual destaca la urbanización de las laderas de Archanda. ...1931... Muelle de Ripa y Puente del Arenal. Panorámicas de un espacio en el mismo corazón de la ciudad. Los barcos abarroados, las vías de las grúas y del ferrocarril a vapor han dado paso a un lugar totalmente distinto, dedicado antes al trabajo y actualmente al ocio. ...1926... Vista del puente giratorio desde el ayuntamiento. El edificio del Ayuntamiento de Bilbao se levantó entre 1883 y 1892. Ese mismo año se construyó un puente metálico giratorio llamado popularmente Perro Chico, fabricado en talleres de Zorroza, que unía la calle de la Sierra, hoy calle Buenos Aires, con el Ayuntamiento. ...1932... Muelle de la Aduana. En esta zona del muelle de Ubitarte, la foto antigua muestra una de las pruebas de conjunto de las grúas con capacidad de carga de 7.500 kilos. Por esta época, la necesidad de muelles de mayor calado obligó a trasladar la actividad portuaria del centro de la ciudad a Labra, aunque con cierto debate.
Alrededor de 1920, Muelle de la Salve. En este lugar se ubicó la cadena y el fielato, límite histórico entre las antiiglesias de Begoña y Deusto. Se aprecian uno de los tinglados para el servicio portuario y la villa que se construyó entre 1890 y 1894 para María Olavarri, actual sede de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Alrededor de 1940, comienzo del muelle de Baristo Churruca, muelle de la Vasca. Los muelles de la zona de Abando, en que sitúa actualmente el Museo Guggenheim, recibían el nombre de la Vasca por atracar en ellos los buques de la naviera vasco-andaluza y unían a sus mercancías los productos coloniales que allí llegaban: café, azúcar, maderas exóticas, etc. Alrededor de 1930, muelle de Baristo Churruca. En esta zona se construyeron en 1964 tres tinglados para almacenar mercancías que desaparecieron en 1995, dando paso a los jardines y paseos de Abando y Barra. El contraste entre la intensa actividad portuaria anterior y la placidez y belleza actual se desprende con rotundidad de las imágenes. Alrededor de 1940, muelle de Abando y Universidad de Deusto. La visión una al lado de otra de estas dos fotografías ilustra el cambio de actividad y carácter de este tramo de la ría de Bilbao. La presencia de las grúas automóvil en proceso de prueba en la imagen antigua se transforma en vegetación y marco de una fachada de la Universidad de Deusto transfigurada por una mañana soleada. En 1933, muelle de Baristo Churruca, contiguo a Euskalduna. Se trata del espacio entre el puente de Deusto y los desaparecidos astilleros Euskalduna. En este lugar, además de las actividades habituales, estuvo operativa varios años una rampa ro-ro, instalación pionera de carga y descarga de contenedores. En las fotografías destacan el muelle recién estrenado y los astilleros en la antigua, frente al Paseo de Abando y Barra, y el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna en la actual. Alrededor de 1950, astilleros Euskalduna y Santa Casa de Misericordia. Las características de la ría facilitaron el asentamiento de astilleros. Con el auge del acero, los carpinteros de Ribera dejaron paso a instalaciones de más importancia. Así, en 1900 se constituyó la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, desaparecida en 1998. La fachada de acero patinable del Palacio de Congresos y de la Música recuerda aquella actividad. La Santa Casa de Misericordia continúa con la suya desde 1872. Alrededor de 1910, panorámica de la ría desde el Monte Coveta. El Hospital de Basurto, la Santa Casa de Misericordia y la Universidad de Deusto son casi los tres únicos elementos reconocibles comunes en las dos fotografías. Vemos un Bilbao densamente poblado en la foto actual. En la antigua la ría se muestra en toda la extensión de la fotografía, sin ningún puente entre sus márgenes. En 1932, muelle de Olabeaga. El muelle de Olabeaga se extiende desde el dique seco de los desaparecidos astilleros Euskalduna hasta la curva de Olabeaga. En la fotografía antigua aparece la llamativa estructura de un cargadero de mineral desaparecido como la mayoría de los que abundaron a lo largo de la ría.
La apertura del Museo Marítimo Ría de Bilbao, en el lugar del astillero, permite aún observar escenas de navegación, aunque sean de menor. Alrededor de 1950, curva de Olabeaga. Ambas fotografías están tomadas desde la carretera Basurto-Castresana en la ladera del Monte Coveta. Esta curva de Olabeaga hacía precisa la ayuda de remolcadores para los barcos de gran tonelaje que llegaban o salían de los astilleros Euskalduna. En la imagen antigua queda oculta la avenida de Montevideo, que continúa en la Nacional 634, y en la nueva se ve en primer término la Solución Sur. Alrededor de 1950, Ribera de Deusto. La agradable zona que muestra la imagen antigua se ha transformado después de la construcción del canal de Deusto en una parte de la península de Zorrozaurre, con los poblados barrios de San Ignacio, Sarrico y Deusto detrás. Esta península está hoy en día en fase de nuevo planeamiento urbano que regenerará una zona industrial en declive. ...1933... Muelle de Zorroza en etapa de pruebas. Probablemente habrá sido imposible una nueva imagen del muelle de Zorroza vacío como la de la fotografía de época. Ha sido y es un lugar de mucha actividad, con un intenso tráfico de barcos y cierta sensación de agobio por el continuo movimiento de grúas y camiones y por la naturaleza de los materiales transportados, en otra época principalmente minerales y actualmente. Alrededor de 1920, Luchana. Estas fotografías muestran una vista de la ría desde el Monte Cabras. En la margen izquierda, la aglomeración de barcos atracados en los cargaderos de mineral de la compañía Orcorena ya es historia, y la actividad se ha reducido a procurar servicio a alguna empresa química de la zona. Se observa también la total ocupación industrial en la desembocadura del río Asúa y el puente de Ron. Alrededor de 1910, Dársena de Porto. En la fotografía antigua se muestran instalaciones de la fábrica El Carmen, donde luego estuvieron los grandes trenes de laminación de Altos Hornos de Vizcaya. Todo esto ha desaparecido y ahora forma parte del área urbana de Baracaldo, con algún recuerdo de su pasado, como el edificio Ilner o las antiguas oficinas. En 1908, panorámica con el taller de bloques en la dársena de Aspe. Es notorio el cambio de actividad entre las dos márgenes de la ría. En la fotografía antigua, la actividad siderúrgica se concentraba en la margen izquierda, mientras que Erandio, en la margen derecha, estaba prácticamente vacío. En la foto actual, la siderurgia ha desaparecido y Erandio se ha llenado de pabellones industriales. En 1909, cantera de Aspe y dársena de Udondo. Esta cantera proporcionaba la piedra que se utilizaba en el taller de bloques de la dársena de Aspe. Estos se usaron en distintos muelles, incluidos los del puerto exterior. Después albergó una empresa química y actualmente forma parte del polígono industrial de Aspe, uno de cuyos edificios se asoma en la fotografía actual. Alrededor de 1910, embarcadero de Galdames en la dársena de la Benedicta. En 1876 se inauguró el ferrocarril de Sestao a Galdames, que permitía transportar el mineral hasta el muelle de carga en la dársena de la Benedicta a través de un túnel por debajo de Sestao.
El recuerdo de los altosorros de Vizcaya, creados y desaparecidos en el intervalo de tiempo de las dos fotografías, aparece en la silueta de un horno alto conservado. ...1933... Vista de la ría y dársena de la Benedicta. Desde lo alto del puente de Vizcaya puede apreciarse la ría en profundidad hasta la curva de Aspe, así como la dársena de la Benedicta. Sorprende el gran número de barcos de gran calado fondeados en la dársena y más aún en el mismo cauce de la ría. ...1934, Portugalete, construcción del muelle de hormigón. En estas fotos pueden verse las transformaciones que son típicas en zonas portuarias. El antiguo espigón del puerto de lanchas se ha prolongado y al rellenarlo se ha creado un paseo. Del muelle en construcción en la foto antigua ha salido otro para barcos de prácticos. Permanecen en ambas imágenes la parroquia de Santa María y el puente de Vizcaya. Alrededor de 1880, Portugalete, vista de la desembocadura de la ría. Aunque la fotografía de época sugiere el mar abierto, la entrada y salida de barcos no resultaba fácil por la desgraciadamente famosa barra de Portugalete, que en ocasiones dejaba un calado inferior a 60 centímetros. Muchos portugalujos que la conocían bien han sido tradicionalmente prácticos de puerto. La incorporación del puente de Vizcaya a este paisaje se produjo en 1893. Alrededor de 1880, playa de Portugalete. Hasta finales del siglo XIX, al no existir el cierre de Labra, la playa de Portugalete y la de Las Arenas en la margen derecha estaban abiertas al mar. Las imágenes contraponen los comienzos de la afición a los baños de mar en la foto antigua con las actuales piscinas municipales de Portugalete. Alrededor de 1900, antigua playa en la desembocadura de la ría. Cerca de la playa de Las Arenas se creaban acumulaciones de arena en la desembocadura de la ría. En las bajamares era frecuente ver numerosas barcazas realizando diversas tareas. Las edificaciones del muelle de Portugalete, la Escuela de Náutica y el muelle del ferry Pride of Bilbao destacan en la foto actual. ...1948... Vista hacia el puente de Vizcaya desde el espigón del muelle de Churruca. Construido sobre la escollera llamada popularmente La Mojojonera, este espigón y el muelle de hierro de Portugalete permitirán una clara embocadura de la ría libre de la temida barra. En la fotografía actual, el buque histórico Endeavour se dirige al mar después de la inauguración del Museo Marítimo Ría de Bilbao. ...1892... Antigua playa de Las Arenas. Hacia 1868 se comienza la urbanización de Las Arenas con la construcción de chalés y casas señoriales de veraneo junto a la gran playa que iba desde la ría hasta la zona central de Ereaga. Las obras del puerto exterior a finales del siglo XIX la transformaron en el actual muelle de Las Arenas y ahora queda el pequeño triángulo de playa entre el Club Marítimo y el muelle de Churruca. ...1910... Muelle de Las Arenas. Las obras del puerto exterior entre los siglos XIX y XX hicieron desaparecer la extensa playa de Las Arenas como ocurrió con la de Portugalete.
Sobre la primera se construyó el Muelle de las Arenas, un agradable paseo que ha sido emplazamiento de bellos edificios como el del Club Marítimo de Labra. Alrededor de 1910, dársena de embarcaciones pequeñas del contramuelle de Algorta. Una vez terminado el contramuelle, se realizó una dársena para lanchas que se ve en construcción y que actualmente está en uso junto al edificio de la Cruz Roja. La zona de Labra visible en la foto antigua está hoy oculta por las instalaciones del puerto deportivo. Alrededor de 1910, contramuelle de Algorta. La reciente construcción del puerto deportivo de Guecho ha cambiado tanto el aspecto como el uso de la zona del contramuelle próximo a Punta Begoña. La grúa Titán estuvo ubicada en este contramuelle hasta el año 1972. Este tipo de grúas fueron clave para la construcción y mantenimiento de los muelles del puerto exterior. Es llamativo el cambio en la ocupación urbana de Punta Begoña. Alrededor de 1930, playa de Ereaga y Puerto Viejo de Algorta. Las fotografías han sido tomadas desde la punta de San Ignacio, concretamente desde la plaza de la Reina María Cristina. Resulta impresionante la vista del dique y el contradique de la ampliación del puerto exterior que protegen los nuevos muelles y la terminal de contenedores. Alrededor de 1920, puerto pesquero de Santurce. En 1908 se construyó un muro de cierre desde la playa de Portugalete hasta el puerto pesquero. Con ello desapareció el antiguo puerto pesquero que se encontraba junto al ayuntamiento y la parroquia de San Jorge. En la imagen actual se aprecia el desarrollo urbano de la zona de entrada al puerto y la ampliación de la cofradía de pescadores con el hogar del pescador, bien conocido por su típico asador de pescado. Alrededor de 1945, explanación para varaderos y relleno en Santurce. La vista desde la ladera del Serantes muestra el gran cambio de la zona inicial del puerto exterior. Aparte del extraordinario crecimiento urbano de Santurce, se aprecia la ampliación de las áreas próximas del muelle Reina Victoria Eugenia y la aparición de otros muelles como el Vizcaya, Príncipe de Asturias y la dársena del puerto deportivo en el contramuelle de Algorta. Alrededor de 1930, faro del antiguo rompeolas. El rompeolas de Santurce fue objeto de sucesivas obras de mantenimiento y de prolongación a lo largo del tiempo. En 1965 se inició la obra de recrecido del espaldón y refuerzo de bloques, así como la construcción de un nuevo faro. El edificio actual, que ocupa la posición de este, fue inaugurado en 1996 y alberga los servicios de seguridad marítima. En 1926, rompeolas del puerto exterior. Habría que examinar con detenimiento la fotografía actual para encontrar la traza del desaparecido rompeolas, que antes aguantaba temporales y ahora ha quedado absorbido por la ampliación del puerto en el Abra exterior. También resulta sorprendente el cambio en la ladera del monte Serantes, con una parada de autobús donde antes había terrenos sembrados.